Estamos dando inicio a nuestro webinar con la compañía de René Castillo Charri, experto en investigaciones y seguridad. Buenas tardes, bienvenidos. René, adelante. Mil gracias, Mona. Mil gracias a todos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes en todos los países de Latinoamérica, disfrutando de una tarde, noche para algunos, de esta situación. Mi nombre es René Castillo Charri. Soy miembro activo de ACFE desde hace muchísimos años y junto con Muna y ACFE hemos logrado desarrollar modelos muy importantes para el mundo entero, para toda nuestra región. Y hoy quiero hablarles a ustedes de lo que son las investigaciones remotas en tiempos de COVID. Desafortunadamente, nadie estaba preparado para una pandemia. Todos en el mundo de las investigaciones, los que nos preparamos en los planes COP, nos preparamos inclusive para el estrellamiento de un avión en nuestras edificaciones, pero nadie estaba viendo lo que era pandemia. Y la pandemia nos agarró con los dedos de la puerta en la mano, en donde en algunos casos teníamos investigaciones en proceso y otras empezaron cuando ya estábamos en plena pandemia. Así que vamos a recorrer algunos aspectos de las investigaciones, del concepto general de investigaciones y cómo hemos tenido que adaptar nuestro entorno para poder llevar a cabo las investigaciones. Bueno, quería comentarles que el triángulo del fraude, como todos lo conocemos, sigue siendo el mismo triángulo del fraude. Solamente tenemos una variable en el triángulo del fraude y es algo que nos ha impactado muchísimo en este momento de COVID y es el home office. Los empleados que están pudiendo trabajar desde casa. Esa es una de las grandes variables que estamos teniendo en este momento porque los empleados en casa no tienen supervisión. Los empleados en casa, muchos de ellos se han ido a casa sin salario. Muchos empleados de ellos, de los que conocemos, sabemos que tienen la incertidumbre de si puedan regresar o no a casa. Entonces, el gran reto que tenemos en este momento dentro del triángulo del fraude es el de oportunidad. Por falta de control, por falta de madurez y porque los empleados en este momento, muchos de ellos, con acceso a información sensible por VPN o por otros medios a las redes de sus compañías, de sus instituciones, pueden estar llevando amigos, compañeros, tomarle foto a las pantallas, estar imprimiendo información y no tenemos control. El otro gran reto que tenemos ahora en medio de la pandemia, mientras los empleados están en COVID trabajando en sus casas, es que como empresa y como área de control o como primera o segunda o tercera línea de defensa, no tenemos ninguna posibilidad de poder ingresar a sus casas para poder saber qué es lo que están haciendo. No podemos saber lo que están haciendo. Otro de los grandes retos que tenemos es que si alguno de los empleados está trabajando desde su casa con dispositivos personales, celular, tablets, iPad o laptops, desde el punto de vista corporativo, no tenemos ningún amarre, ninguna autoridad legal para poder hacer auditorías. Y eso no se había planteado, eso no se había determinado, eso no lo habíamos mirado, eso no se había visto. Y por consiguiente, en los contratos de trabajo individuales, ninguno de los empleados estaba considerado para que pudiera trabajar desde esta forma. Así que el gran reto que tenemos ahorita dentro del triángulo del fraude es el tema de oportunidad. Y lo estamos viendo desafortunadamente día a día en donde los empleados se están volviendo muy creativos. Otro de los aspectos importantes es que de acuerdo con la pandemia, muchos empleados se fueron a trabajar a sus casas, no sin perder el empleo, pero sí sin tener salario. Y eso ha impactado la economía familiar. Y eso ha incrementado que dentro del triángulo del fraude, la oportunidad
para cometer fraude se haya incrementado. Hemos visto un incremento exponencial del 98% de los empleados que están en áreas sensibles trabajando desde casa, sin control y acceso a la información confidencial o sensible, en el aumento de fraudes. Bien, dentro del alcance de los fraudes, que siempre lo hemos visto en ACFE, el tema de corrupción es otro de los temas que se ha incrementado sustancialmente. Las autoridades o los organismos que no están obligados a cumplir con la pandemia están obligados o están haciendo uso de estas atribuciones que dan cada uno de los estados para que ellos cometan corrupción. No hay un solo país en Latinoamérica en donde el tema de la venta de cubrebocas o tapabocas, de gel, de venta de artículos de protección para el COVID con el gobierno no se hayan incrementado. Estamos viendo un tema de corrupción muy grande en todos los proveedores de elementos para la protección de COVID, no solamente para el gobierno, sino para las instituciones privadas. Los estados financieros, todo lo que tiene que ver con las autoridades regulatorias. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento es que todas las entidades de gobierno a nivel Latinoamérica están operando, en el mejor de los casos, al 50%. Estamos hablando principalmente de las autoridades de control y las autoridades regulatorias y las autoridades de administración tributaria, en donde estamos viendo que muchos están haciendo caso omiso de sus responsabilidades o también otros están pidiendo dádivas o coimas o dinero por debajo de la mesa y se aprovechan del tema de la corrupción. Otro de los grandes problemas también que estamos encontrando en las investigaciones es que si tenemos que acudir a entidades de gobierno, como por ejemplo medicina forense, como por ejemplo el médico legista, como por ejemplo derivado de esas acciones, cementerios y crematorios, están casi que nulos, cerrados. Y en estos momentos estamos viendo también un incremento muy grande en fraudes en temas de muerte y de salud. Están apareciendo ahora muchos muertos por COVID que no están muertos. Y que el gran problema que tenemos es cuando dicen COVID, la gente se asusta, ni lo quieren tocar, ni se quieren hablar con la familia. Entonces estamos enterrando muchos muertos que no están muertos porque el 50% de las autoridades de gobierno en nuestros países están cerradas o están trabajando a media marcha. Apropiación indebida de activos. Tenemos otro de los problemas importantes y es que si bien en las empresas que están cerradas los empleados no están asistiendo a las oficinas, estamos empezando a ver reclamaciones de personas del área de finanzas, del área de contabilidad diciendo yo dejé 30,000, 20,000, $2,000, $5,000 en mi oficina y ya no aparece. Y dentro de los 20 casos que hemos tenido que analizar en el área financiera, en el área contable, encontramos que el contador, el tesorero, el contralor se llevaron el dinero o el dinero nunca estuvo ahí y aprovecharon la pandemia para decir que el personal que está de seguridad cuidando las instalaciones o cualquier otra persona se aprovechó de la situación para acceder a esos recursos. Aquí es importante que ustedes analicen y piensen que la pandemia no fue un tema de explosión, no es un tema de que apareció un loco disparando. Todos nos pudimos preparar de alguna forma para irnos pacíficamente y controladamente a nuestras casas. ¿Por qué dejó usted $3,000 en la caja? ¿Por qué dejó usted $5,000 en una gaveta y en un cajón? Cuando por principio eso va en contra de toda la normatividad. Entonces también estamos encontrando muchas personas que se llevaron el dinero porque los mandaron a su casa sin efectivo, sin salario, y están aprovechándose de la confianza que puso la compañía en ellos. Y la conducta inadecuada de terceros. Eso también va muy de la mano de la corrupción
en donde estamos encontrando amigos proveedores de nuestras compañías, en donde era una persona que vendía llantas, combustibles, y ahora aparece vendiendo cubrebocas o gel a unos precios inflados. Pero como es proveedor autorizado, como está dado de alta en la base de datos de proveedores, entonces se están aprovechando entre ellos y el personal de compras. Es un momento muy importante para que ustedes analicen el personal de compras, qué está adquiriendo relacionado con todos los productos de COVID a un proveedor previamente autorizado que no tiene dentro de su giro ninguno de los artículos autorizados o que hacen referencia con la pandemia. La transformación de las investigaciones. Ustedes saben cómo han sido las investigaciones que se han hecho en el pasado, todas las debilidades, pero el futuro de las investigaciones no ha cambiado. Solamente tenemos que modernizarnos, solamente tenemos que adaptarnos. Si alguno de ustedes quiere hacer investigaciones en la forma tradicional, no va a ser posible y lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué es una investigación? De acuerdo con Charles Sennewald. Yo no les voy a leer esta parte, simplemente les voy a recordar que es encontrar la verdad y documentarla. Y nunca pierdan de vista este concepto. Es encontrar la verdad y documentarla. En un proceso de investigaciones, muchos cometen el error de hacer la entrevista, de no prepararse, de no documentarse. En el informe final colocan los adjetivos de aparentemente, posiblemente y presuntamente. Cuando una verdadera investigación está hecha a profundidad, cuando se ha hecho con todos los elementos, con toda la ciencia, con todo el orden, no hay cabida para el aparentemente, posiblemente o el presuntamente. Todo lo que se diga se tiene que probar. Y aquí hay un concepto muy importante para todos ustedes como investigadores o auditores, y es el de la credibilidad. El negocio, las áreas de negocio conocen sus productos y sus procesos mejor que ustedes. Y si ustedes hacen una investigación al vapor, sin profundidad, los van a volver pedazos en la reunión donde ustedes tengan que sustentar esa investigación. Ustedes tienen que aprender muy bien, tienen que sustentar, están en la libertad de llamar expertos, de preguntar. Nadie es la última palabra, nadie es erudito en investigaciones y uno tiene la obligación de poderse documentar y poder hacer investigaciones a profundidad para que cuando uno tenga que presentar el resultado final de las investigaciones, no haya cuestionamientos de ninguna índole, porque el negocio, las áreas de negocio, siempre van a tratar de defenderse y van a tratar de cuestionarlos. Y si ustedes no tienen las respuestas, no tienen las evidencias, ustedes pierden la credibilidad. Lo único valioso que ustedes pueden tener en un proceso de investigaciones es la credibilidad. El día que ustedes la pierdan, cámbiense de área o cámbiense de oficio. Los principios básicos de una investigación: el de oportunidad, el de independencia, neutralidad, objetividad, minuciosidad y exactitud. Lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, se los voy a explicar. Y obviamente relacionado con todos los temas de COVID. La objetividad: acepten cualquier hecho. No se pongan, ustedes no son la última palabra. Ustedes tienen que aceptar cualquier hecho que se esté presentando. Y en temas de COVID empezamos a encontrar que es que está enfermo, que no puede ir, que se encuentra muy mal. Acéptenlo. Estamos en un proceso de pandemia. Ustedes asuman que sí está sucediendo, pero todo lo que ustedes asuman, todo lo que ustedes acepten, todo lo que ustedes escuchen dentro de un proceso de investigación, la persona que está siendo investigada, la persona que es testigo, tiene que probar todo lo que les está diciendo a ustedes. Ustedes deben reconocer los prejuicios personales. Hay personas que les importa la pandemia, hay otras personas que dicen cuando toca, toca, hay otras personas que les gusta la máscara y hacerse baños con Lysol
y los tapetes sanitizantes, hay otros que no. Y cuando ustedes estén en un proceso de investigación, si tienen que contactar a alguien en lo físico, ustedes váyanse protegidos y asuman que la persona tiene un grado de importancia muy grande sobre la pandemia. El día que ustedes lleguen sin guantes, sin ningún tipo de protección, y la persona sea de alguna forma paranoica, en ese momento se acabó la entrevista. Prefiero que ustedes pequen por excesos en un proceso de entrevista a que sea todo lo contrario. Los hallazgos deben soportar las conclusiones y no al contrario. Todo lo que uno diga en un proceso de investigación debe estar sustentado con nuestros hallazgos y con las pruebas. No se vale en un proceso de investigación que uno presente como respuesta o como prueba nuestras apreciaciones personales si no tienen ningún sustento. La minuciosidad tiene 3 conceptos. Uno es el de corroboración. Todo lo que se diga tienen que corroborarlo. ¿Qué es que mi mamá está en el hospital con COVID? Pues tenemos que ser ingeniosos, porque una de las cosas maravillosas de los que hacemos investigaciones es el ser ingeniosos. Entonces, ¿cómo voy a corroborar yo que la persona está en el hospital? La primera carga de la prueba recae sobre con quien nos dice las cosas. Entonces, como estamos en época de COVID, señora, si su mamá está en el hospital por COVID, ¿cómo me lo comprueba? En época de no COVID, vamos al hospital y hablamos con el médico y miramos los registros médicos. Pero en el tema de COVID, en época de COVID, la carga de la prueba se la vamos a dejar a las personas que nos dan la información. Entonces, toda información que nos den por principio, quien nos dé la información la tiene que corroborar. Y nosotros haremos todo el análisis y toda la evaluación de la documentación o de los dichos. Segundo, la documentación ha sido una de las grandes desgracias que hemos tenido en la época de COVID, porque la documentación en el 99% de los casos está en los sistemas o está en los archivos de las compañías, y las compañías están cerradas. No podemos ir. Pedir documentación es muy complicado, y sobre todo si alguna persona está interesada en que la documentación no nos llegue, va a dar todas las disculpas diciendo que por temas de COVID no puede ir a la oficina, no tiene cómo llegar a los archivos. Y eso ha hecho que todas las investigaciones en épocas de COVID tripliquen los tiempos normales. Si antes en un tema de vida, de muerte, de fraude financiero, nos demorábamos entre 15 y 20 días, ahora calculen ustedes que nos vamos a demorar entre 60 y 80 días, porque el acceder a la documentación que pudiera ser elemento probatorio es muy difícil. No obliguen ustedes a la persona que les está dando información a que corra un riesgo. Nos vamos a meter en un problema muy grande. Si ustedes tienen algún tipo de autoridad interna o externa para que el empleado vaya a la oficina y saque información y a esta persona les diga a ustedes que es que corre riesgo, no lo obliguen. No pueden obligar a nadie a que corra un riesgo de salud y ningún empleado está obligado a tener un riesgo de vida en pos de su compañía. Entonces, en el tema de documentación se van a alargar los tiempos. Si de alguna forma nos llega documentación, por favor, que sea por medios digitales. Eviten ustedes el tema del contagio si les entregan documentación en físico, que sea en medios digitales. Pero, sobre todo ustedes analicen la documentación digital, pero una vez levantada la pandemia, quiero que ustedes lo validen en forma física. De lo contrario, podemos correr el riesgo de que nos estén entregando información adulterada o falsificada. Sin atajos, aquí no hay un tema de premura. Muchos investigadores o auditores o analistas forenses creen que se las saben todas y que conocen todos los casos, y entonces que cuando leen el primer renglón del caso dicen, no, yo ya sé qué pasó. No, señores, nadie asuma que ya lo sabe, hasta tanto no investigar y no recorrer todo el camino. No se valen los atajos. Bueno,
La exactitud, siempre piensen ustedes que si lo que les están reportando a ustedes es creíble o es una percepción de la persona que está reportando o si es la realidad. Son elementos fundamentales. Es que yo creo que la persona está robando su percepción personal o tiene elementos o tiene evidencias. No, pues es que a mí me parece. Entonces ustedes tienen que empezar a analizar y a ver todos los temas. ¿Investigación qué es? ¿Una ciencia o un arte? No me voy a detener aquí, pero es una combinación de las dos cosas. Hay parte de ciencia y aparte de arte. La parte de ciencia es todos los elementos forenses, todas las herramientas que utilizamos para probar, para poder traer a la realidad los elementos sustanciales de juicio que pudieran ser aportados dentro de un caso, especialmente cuando puede llegar a tener una validez jurídica. Y el arte es simplemente la creatividad de cada uno de ustedes para poder lograr el fin. Y como les decía antes, es saber la verdad de los hechos en un momento histórico. Reconstruir el pasado. Esto es solamente cómo armar un caso. La evidencia física, que son papeles, todo lo que sea tangible. Tenemos otro gran problema, que es la evidencia cibernética o la evidencia digital. Y es donde todos ustedes tienen que empezar a conocer cómo extraer información de todos los elementos de información digital que tenemos en el mundo. Laptops, celulares, USBs. Hoy en día es muchísima más la información en medios digitales que en medios físicos. Y si alguno de ustedes no le gusta el computador o tiene animadversión por el medio digital, simplemente se va a quedar con un 33% de los elementos de investigación por fuera de un proceso. Porque todo, para reconstruir el pasado requerimos de la evidencia física, la evidencia digital y del ser humano. Si ustedes en este momento de verdad le temen a analizar un computador, no saben cómo hacerlo o no les gusta, aprendan. Y si definitivamente no les gusta, solamente van a quedar con un 66% de elementos digitales. El mundo hoy en día se está moviendo rápido y hoy en día el 90% de todas las evidencias lo tenemos en medios digitales y solamente un 5% en la gente y un 5% en medios físicos. La gente lo vamos a ver un poco más adelante porque tenemos víctimas, tenemos informantes, tenemos testigos, tenemos reportantes, pero el mundo del COVID también nos ha causado muchos problemas para acercarnos a esas personas en cualquiera que sea su condición. De cada uno de estos aspectos de cómo reconstruir el pasado, ya hablé un poco sobre eso, pero entiendan ustedes esta gráfica. Muna, compárteselas por favor, porque cada uno de ellos tiene que entender cómo reconstruir el pasado. Y el pasado es importante reconstruirlo antes de sentarnos con una víctima, antes de sentarnos con un sospechoso. Muchos de los grandes problemas que se presentan en un proceso de investigación es que el investigador quiere llegar de una vez con el responsable, con el presunto responsable, con el que cree que es responsable, pero el investigador y el auditor no se ha preparado. El empleado que ha cometido un acto en contra de la ética sí se ha preparado, porque ha mentalizado su proceso del fraude y tiene las respuestas preparadas y tiene los documentos preparados. Y quien hace la investigación, si no se ha documentado y lo primero que hace es entrevistar al posible responsable, cometió un error muy grave porque no tiene cómo confrontarlo, no tiene cómo hacerle caer en cuenta de que está mintiendo. Porque recuerden que lo que uno quiere siempre en un proceso de entrevista es una confesión. Si ustedes van a llegar a una entrevista a aprender, les pido que por favor no lo hagan, porque van a cometer un gravísimo error. El estándar de pruebas. Todos los países tienen un proceso diferente de pruebas y estamos hablando de pruebas internas y de pruebas externas. Cuando hacemos investigaciones internas, tal vez nuestro estándar de pruebas, lo que nosotros probamos dentro de una investigación interna, es mucho más amplio, mucho más práctico, es mucho más aterrizado
que cualquier estándar de pruebas o cualquier prueba que pida la autoridad. Las autoridades generalmente se van por otros temas. Piden documentos que no saben para qué pedirlos, piden información que no saben por qué la piden, solamente por un hecho muy sencillo. Las autoridades no conocen nuestros sistemas y nuestros procesos. Y cuando hablo de autoridades, es la policía. No quiero ser atrevido, pero considero que desde el río Bravo hasta el río de la Plata tenemos deficiencias en investigaciones policivas muy grandes. Pregunta básica, desde el río de la Plata hasta el río Bravo. Pregúntenle ustedes a un juez, a un ministerio público, cómo se comete un fraude en banca por internet. Es muy complicado explicarles a ellos que toda la información se mueve en redes, que lo único que va por las redes son bits and bytes y que el bien jurídicamente tutelado en banca electrónica, en los medios electrónicos, es la información, no es lo material, porque en todas las redes es simplemente la información. Pero los jueces y desafortunadamente también todas nuestras legislaciones consideran que lo que no es tácito dentro como bien jurídicamente tutelado se considera no un robo, sino un fraude. Y las penas son menores. Y es un ejemplo clásico de cómo levantar nosotros las pruebas en todos los procesos. Bien, en esta gráfica de cómo inicia una investigación, inicia de cualquier forma. Una persona que se acerca con uno, un amigo, una nota, un mail, una llamada. La parte del amigo es la parte complicada cuando tenemos nosotros responsabilidad de control dentro de alguna de las líneas de defensa. Y es que llega un amigo y nos dice, oye, yo sé o creo que un amigo, un compañero de mi oficina está haciendo algún fraude. ¿Qué hago? ¿Tú qué consideras? En ese momento tenemos que dejar de ser amigos y decirle, mira, ¿sabes cuál es mi función? ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Y en estos momentos lo tengo que tomar como un reporte formal. Puede afectar la relación, pero lo importante aquí en todos estos procesos es que ustedes sean respetados y no temidos. Ustedes no pueden estar siendo partícipes de chismes. Bueno, aquí cuando nos aproximamos a la investigación, identifiquemos el asunto, de qué se trata, por qué lo hace, por qué lo reporta, cuál es su intención, cuál es su interés, si lo sabía antes, por qué solamente lo está diciendo hasta ahora. Y les voy a contar un caso anecdótico. Hace unos años se acercó una mujer conmigo a decirme que la habían violado dentro de la empresa. Y le dije, bueno, ¿y cuándo fue esto? Me dijo, hace un año. Le dije, ¿y usted por qué después de un año viene a decirme que la violaron? Y lo primero que uno piensa, porque sucede en el 90% de los reportes, es que las personas reportan por venganza o por querer hacer daño a alguien que se llama malicious complaint. Y para que ustedes lo sepan, es penado. Me dice esta señora, no, hace un año yo salí con este hombre, un 31 de diciembre, me tomé unos tragos, perdí el conocimiento, me desperté en su casa, al día siguiente fui a donde el ginecólogo, bueno, todos los problemas, pero a la única que le comenté es a mi jefa, a mi supervisora. Mi supervisora en este momento está siendo liquidada por un proceso de reingeniería y ahora que me siento sola, en manos de este señor que es el director, creo que es el momento de levantar la mano. Entonces, por eso ustedes tienen que identificar muy bien el asunto, el por qué lo reporta. ¿Es real? ¿Es necesario? ¿Sucedió? ¿Es venganza? ¿Quiere algún beneficio? Y ustedes por eso tienen que identificar el asunto. Resalten los asuntos, los elementos potenciales. Es dónde puedo conseguir la información, qué elementos de juicio tiene usted para aportarme, hay testigos, y esos son resaltar los recursos potenciales y la evidencia. Tomen acciones internas. Cuando hay un proceso muy complicado en un proceso de investigación, es posible, se vale, tienen que consultar ustedes con el área jurídica laboral principalmente,
para ver si pueden poner al empleado en suspensión con goce de sueldo. Eso quiere decir que lo mandan ustedes a la casa, le siguen pagando el sueldo, pero no tiene acceso a ningún tipo de información ni a comunicarse con ningún empleado. En tiempos de COVID, el 90% de las personas están en su casa. Pero lo que tenemos que hacer con el área de recursos humanos, con el área de relaciones laborales, con el área jurídica, es que si un empleado que está trabajando en COVID en su casa es proceso de investigación y necesitamos suspenderlo, legalmente tenemos que notificarle que no puede ni debe tener acceso a ninguno de los sistemas de la institución o de la empresa para la cual trabaja, ni tener ningún tipo de comunicación con las personas con las que trabaja. Ingrediente adicional, y es que si tiene un laptop de la compañía, si tiene un celular de la compañía, un tablet o un iPad de la compañía y necesitamos acceder a él, estando él trabajando desde su casa, el área de recursos humanos, su supervisor, se lo tiene que notificar de que vamos a mandar a alguien para recoger ese equipo. Si la persona se niega a entregar el equipo, es una causal de despido por pérdida de confianza y por apropiación indebida de recursos de la compañía. Pero tienen ustedes que tenerlo muy bien considerado y muy bien arreglado con el área jurídica y en el área de relaciones laborales o con el sindicato en alguno de los casos. Aquí asegúrense de anotar y grabar todos los hechos. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en época de COVID es que el reportante utiliza la línea de ética de la compañía, la línea de la gente nos reporta a nosotros, nos manda el reporte inicial y de alguna forma uno de los pasos iniciales es tratar de contactar al informante o al reportante. No lo podemos hacer físicamente en muchos de los casos en este momento por temas de COVID, pero sí lo podemos hacer telefónicamente. El gran problema para los grandes entrevistadores, grandes investigadores que tienen experiencia en lenguaje corporal, en perfilamiento, en kinésica, es que la llamada únicamente por teléfono perdemos el concepto del lenguaje corporal, pero sí queda la evidencia de todo lo que la persona está diciendo. Podemos utilizar otras herramientas como esta misma que estamos utilizando ahora, que es el Zoom. Hay otras como Skype y otras más, pero perdemos el 40%, si no más, de lo que es kinésica en un proceso ya de entrevista virtual cuando vemos a la persona, porque muchos de los elementos de análisis están ocultados por el espacio que nos da la pantalla, por el espacio que está utilizando la persona durante la entrevista, pero en todos los casos tiene que quedar completamente grabada. Si ustedes logran tener comunicación con la persona, no importa que lo tengan grabado, es importante que le pidan también que les mande un mail con la información que está dando. Aspecto legal importante desde el Río Bravo hasta el Río de la Plata. A los empleados de alguna empresa sí tenemos que informarles, decirles que la entrevista va a ser grabada por temas de transparencia dentro del proceso y preguntarles si tiene alguna duda, si tiene algún inconveniente o no. Quien reporta un hecho, por lo general, no tiene ningún problema en que sea grabada la conversación. Cuando no son empleados de la compañía, que es un testigo, que es una persona externa, no estamos obligados a decirles que estamos grabando. Y para eso ustedes pueden utilizar el celular, el micrófono que viene en el computador, los diferentes mecanismos, algún tipo de medios. Pero a los empleados de la compañía, por ética y por principio, sí tenemos que decirle que la entrevista va a ser grabada. A los que no son empleados, no estamos obligados a decirles que están siendo grabados. Sobre todo que la conversación o la grabación va a ser entre dos personas. Yo como entrevistador y el otro como entrevistado. Y yo como entrevistador, desde el punto de vista jurídico, yo puedo decidir a quién grabo y a quién no grabo. Es mi voz y es lo que yo diga o lo que yo no diga. Son elementos que ustedes tienen que tener en consideración. Recolección de evidencias.
Pregúntele al testigo dónde hay evidencias, dónde se puede conseguir información, de dónde hay archivos, quién hay testigos, y es una forma de poder validar que la información que está dando el testigo o el informante es real. Cuando el informante ha sido testigo o está presentando una información real, sabe dónde está la información, sabe quién la tiene, tiene nombres. Cuando no es real, dice, yo no sé, no me acuerdo, es que no me acuerdo el nombre de la persona. Cuando empiezan a divagar, empiezan ustedes a colocar también un halo de duda sobre la persona que está reportando algo. La siguiente, Muna. Paso 2, las fuentes apropiadas. Bueno, la recolección de evidencias del tema cibernético, del tema de las redes, es un tema que los que nacieron cuando Michael Jackson ya era blanco, es una generación muy diferente a la que nació cuando Michael Jackson no era blanco. Estamos hablando de la generación del 80 hacia atrás y de la generación del 80 hacia adelante. Del 80 hacia atrás vivían en un mundo completamente análogo, donde no había computadores, no había celulares, y aquellos que hayan nacido en esa época, yo los invito a que se actualicen en los medios digitales que hay hoy en día, porque si no van a quedar muy atrás y rezagados en las generaciones que vienen después del 80, donde ya nacieron después del transistor y ya vienen también ya conociendo lo que es todo lo que es el WhatsApp, conocieron los computadores, los laptops. Y esa es una brecha generacional muy grande. Y a todos ustedes se los digo, no los estoy viendo, las 1000 personas que estoy viendo acá, pero quien no esté adelantado, que no conozca un poco del mundo digital en temas de auditoría e investigaciones, tiende a desaparecer. En el mundo actual, los que conocen de medios digitales, los que pueden extraer información de medios digitales, analizar la información de medios digitales, son los que van a sobrevivir. Entonces sí los invito a que ustedes conozcan cómo se copia un disco duro, cómo accesar al historial de búsqueda, cómo recuperar información que se ha dañado. Todavía generalmente la tecnología avanza más que los medios, entonces copiar información de los Mac, copiar información de un iPad, copiar información de un teléfono inteligente, se requieren herramientas muy costosas, pero por lo menos conocer los elementos básicos de búsqueda y de análisis. Aquí, desde el punto de vista interno, corporativo, cuando le reporten a ustedes un caso, lo que se llama evaluación inicial del caso, revisen las políticas y procedimientos para determinar si se rompió alguna norma o si se rompió algún proceso o no. Hay veces en donde cuando revisamos políticas y procesos no hay nada escrito al respecto. Claro, puede ser un tema de sentido común, pero si la política o el proceso no lo impide, por ejemplo, yo puedo recibir un regalo de $500 y no hay ninguna política que me lo impida, pues, ¿qué malo estoy haciendo? Pero si la política dice, no puede recibir regalos de más de $100 y recibo uno de $500, ahí sí tenemos problemas en contra de las políticas de las empresas. Uno de los elementos importantes es que tengamos nosotros todas las políticas y procesos amarrados y conocidos para saber de qué estamos hablando, qué es lo que está sucediendo, qué políticas y procesos estamos incumpliendo, porque de eso depende también las sanciones que la compañía o la institución deba imponer si hubo quebranto de algún proceso o procedimiento. Si no hubo quebranto de ningún proceso ni procedimiento, por más de que sea fuera de la lógica, pero no esté escrito, pues de verdad disciplinariamente es muy poco lo que se puede hacer. Y la empresa, o solamente 2 o 3, el de recursos humanos, y el jefe dice, no, a mí no me importa que no esté escrito, corrámoslo, echémoslo, determinemos el contrato, el riesgo laboral, el riesgo de una contingencia laboral es muy grande, porque la persona muy seguramente tiene el caso ganado. Las políticas son las versiones correctas, están actualizadas, es otro de los temas grandes que vemos. Se acaba de cometer un fraude
y la política más reciente es del 2014, cuando hay elementos que ni siquiera estaban considerados en lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ese es otro de los elementos de prueba que ustedes tienen que poner. Ustedes tienen que ser muy neutrales en un proceso de investigación. Ahora, lo que son las políticas y procedimientos en tiempos de COVID, van a tener que mandárselas a ustedes en medio digital. Y vuelvo y les repito, cuando termine el tema de COVID, ustedes tienen que pedir el repositorio o ir a donde está la información para evitar que quien les mandó la información haya cambiado o haya tergiversado de alguna forma las versiones o las políticas. Las políticas cubren las quejas. Bueno, como les decía, pues no está prohibido, pues entonces está permitido. Y ese es un concepto legal y universal. Lo que no está prohibido, está permitido. Ahora, las políticas estaban implementadas cuando sucedieron los hechos. Es otro de los elementos importantes. Revisen ustedes la política, la versión es del 2020, pero los hechos sucedieron en el 2019. La política no estaba implementada en esa época, por lo tanto la persona no estaba en condiciones ni de conocerlas ni de seguirlas. Y así como esto, hay muchos elementos que ustedes tienen que considerar. Aquí les estoy dando todos los elementos básicos para que ustedes puedan conocer y llevar a cabo cada una de las investigaciones y en tiempos de COVID. Bueno, las investigaciones internas, el 98%, son realizadas por áreas internas o despachos contratados. Gran problema que encontramos nosotros en las investigaciones internas y es que la gente no está preparada, quienes hacen las investigaciones. Segundo, no tienen el respeto de la organización. Y tercero, muchas de las áreas de investigación en las empresas son los mismos auditores o están dentro del área de auditoría. Yo lo que he peleado toda la vida es que las áreas de auditoría no pueden hacer investigaciones, porque cuando algo sucede y quieren hacer una investigación, tienen conflicto de interés, se convierten en juez y parte. Porque de las primeras cosas que yo pido en un proceso de investigación es el reporte de auditoría. Y analizo y la auditoría no encontró absolutamente nada. Y entonces ahora auditoría va a investigar algo que no encontraron y van a querer cubrir sus errores del pasado. Las áreas de auditoría no deben investigar. Se convierten en juez y parte. Todas las conductas en contra de la ética se deben investigar. No importa que sea creíble, que no sea creíble. Es parte del concepto de cero tolerancia. Porque el día de mañana que no investiguemos lo que los empleados reportan, perdemos una gran oportunidad de que los empleados crean en el proceso y después ya no vuelven a reportar nada. Sucede lo contrario, claro, que empiezan ahora a reportar de todo y se convierte en una cacería de brujas. Pero tenemos que enseñarle a los empleados lo que se llama el malicious complaint. Porque una persona que reporta algo maliciosamente en beneficio propio con el fin de dañar a alguien, tiene sanciones disciplinarias, inclusive la pérdida del trabajo. El no reportar también tiene sanciones disciplinarias, porque como en el mundo jurídico y en el mundo general, quien no reporta un hecho delictivo o en contra de la ética se convierte en cómplice. Por eso se convierte en la política, por eso hablamos de la política de cero tolerancia, que todo se tiene que investigar. Porque además hay otro concepto importante detrás de no investigar, y es que el empleado que comete un fraude simplemente lo despedimos. Al día siguiente está hablando con sus compañeros de trabajo y dice, no, me liquidaron, me fui para la calle, estoy feliz. Mañana tenemos 200 casos. El otro tema importante es que el caso no solamente se debe investigar, sino se debe saber cuáles fueron los elementos que fallaron, cuáles fueron los controles que fallaron. Y el elemento fundamental al final de la investigación es tomar acciones disciplinarias y jurídicas. Cualquier acción en contra de la ética y que raye con la ley tiene que ir acompañado de una demanda. Así no haya afectación económica. Pero tenemos que empezar a poner un ejemplo. Los empleados que se quedan tienen que saber que la empresa no se queda quieta y que algo se hace.
Y en las investigaciones externas, desafortunadamente, las investigaciones externas, o sea, cuando hay defraudadores externos, quisiéramos pensar que las autoridades lo hacen, pero no lo hacen por el desconocimiento mismo de lo que es el análisis. El policía de calle, el investigador de afuera, muy pocos son los que les gusta analizar. La gran mayoría les gusta son los delitos de cuerpo o con cuerpo. Los delitos con cuerpo es donde hay un muerto, donde hay un ser humano. El resto de los delitos se llaman delitos sin cuerpo, como la falsificación de moneda, los fraudes financieros, la falsificación de obras de arte, en fin. Pero entonces el policía, cuando le toca atender un caso donde es un tema de cumplimiento, un tema de fraude, no lo va a hacer, no le interesa. Pero nosotros sí tenemos que perseguir acciones disciplinarias al interior y al exterior y ayudarle a las autoridades con todos los elementos que nosotros tenemos para hacer investigaciones. Yo les cuento que en el caso personal, en el caso de mi despacho, hacemos las investigaciones para las autoridades y las autoridades las firman como si fueran de ellos. Entonces, ese es uno de los temas importantes. En tema de COVID, ni se les ocurra a ustedes, tratar de entrar en contacto con las autoridades, ni llevarlos a las oficinas, ni reunirse con ellos. En temas de COVID, el de los más expuestos son los policías de investigaciones porque están todos los días en la calle, están todos los días en sus oficinas atendiendo al baleado, atendiendo al golpeado. Entonces, olvídense. Y si hay que prolongar la investigación, háganlo. Muchos de ustedes, muchas áreas, tenemos lo que se llaman los SLAs o Service Level Agreements, en donde como áreas de servicio internos o como contratos tenemos tiempos de cumplimiento. Y no, pues que hay que hacer una investigación en 15 días, 20 días. En temas de COVID, en tiempos de COVID, todos esos tiempos, como les decía a ustedes, se están triplicando. Vale la pena que ustedes dejen documentado que los tiempos en investigaciones se están ampliando por las dificultades que estamos viviendo en tiempos de COVID. ¿Cuál es el entorno en que estamos viviendo? Restricciones de movilidad. En muchos países no nos podemos mover todos los días, no podemos salir todos los días. Hay estados que no permiten que personas de otro sitio no vayan. Miedo al contagio. Hay muchos investigadores que le tienen miedo al contagio y se vale. Si ustedes tienen miedo a contagiarse, no vayan, pídale a un compañero, a un amigo o vayan con toda la protección. Del lado del entrevistado, del lado de la persona víctima o de la persona responsable o del posible sospechoso, puede que tenga también ese miedo. Ustedes tienen que evaluarlo. Oficinas cerradas y actividades de gobierno cerrados, eso también ha alargado nuestros tiempos en la consecución de evidencias físicas. Home office, los empleados se han vuelto creativos, tenemos dificultad para entrevistarlos, para acceder a sus medios electrónicos y en realidad no sabemos qué están haciendo los empleados, porque no solamente el empleado tiene miedo y está haciendo home office, su jefe también tiene miedo y su jefe también está haciendo home office. Bueno, en ese entorno que nos acaba de comentar René, que es muy importante, tenemos nosotros que prever varias cosas en relación a las investigaciones. Muchos de los que estamos presentes somos auditores, otros somos investigadores, otros somos oficiales de cumplimiento, otros nos dedicamos a cuestiones de investigaciones internas, somos externos. Cada quien tiene sus facultades y límites propios para su actividad. Esa es una de las primeras premisas que deben considerar. ¿Cuál es su entorno de actuación en el cual ustedes pueden actuar de manera legal? Legal y ética, que ya hemos tenido la discusión en alguno de los cursos que damos en ACFE, que no es lo mismo lo ético que lo legal, ¿verdad? Puede estar permitido, pero puede no ser ético. Y un buen investigador no va a romper las reglas de ética y de integridad. Entonces, en este entorno emergente, donde debemos primero saber cuáles son nuestros límites de actuación. No es lo mismo la iniciativa privada que los que trabajan en instituciones públicas. Las instituciones públicas están obligados, los que se dedican a estas actividades, a constreñirse única y exclusivamente a las funciones que tienen delimitadas.
En las organizaciones, cada quien las tendrá delimitadas por las políticas internas, los lineamientos, y los terceros por los contratos que tengan asignados para tal. Porque uno de los problemas hoy se vuelve, y los que tenemos contratos y tuvimos que parar actividades de investigación o de auditoría por razones pues, de esta contingencia, ¿cómo se va a proseguir? No se va a proseguir, se rompe esa investigación, tendría que haberse terminado. Son de los puntos que tenemos que ir haciendo un checklist para ver cómo vamos a atacar cada uno de ellos. Los riesgos emergentes que trajeron corrupción en áreas sensibles, las áreas sensibles son compras, adquisiciones, servicios, pues inmediatamente crecieron de una manera exponencial las empresas fachada, los proveedores que atienden en sus organizaciones. Ya comenzaron, por ejemplo, a realizar el inventario o el padrón de los nuevos proveedores. Yo voy con ideas sueltas de lo que me viene. ¿De dónde lo sacaron? ¿Son factureros? ¿Estaban ahí? ¿Se reclutaron nuevos en relación a las necesidades? Porque ahora, dada la contingencia, pues los defraudadores, aprovechando estos tres elementos del fraude, el triángulo del fraude, que es la oportunidad, la motivación y la justificación, inmediatamente crecieron esas organizaciones, empresas para ser proveedores. ¿Y qué es lo que proveen? Pues proveen todo lo que se presupone que requiere una empresa. Pero imagínense una empresa que tiene 2,000 y 3,000 empleados. Con esos empleados necesita cuántos miles de tapabocas, cuántos miles de guantes, porque tienen que estarlos cambiando para cada actividad y para atender las políticas de sanidad y de prevención y demás. ¿Quién es el proveedor? ¿Cómo las compraron? Empezamos ya a revisar estas compras en acompañamiento, lo mismo que tiene que ver con la remodelación, porque ahora también resulta que las empresas, restaurantes y grandes almacenes, y hablo de nivel, por supuesto, internacional, a todos Latinoamérica nos toca, pues tienen que generar sus espacios físicos para tener la debida distancia, las medidas sanitarias. Bueno, pues todo eso son las puertas abiertas a todos aquellos de fraude y corrupción. ¿Quiénes son los que están haciendo esos arreglos? ¿Con base en qué? ¿Quién los autorizó? ¿Dónde están la segmentación de funciones? ¿Quién decide? ¿Dónde están las decisiones? Tenemos restricciones de movilidad, tenemos miedo al contagio y entonces preferimos, unos por miedo, otras por prevención, otros porque no tenemos cómo movernos, porque la otra parte de la pandemia que nos trajo a los que nos dedicamos a esas actividades es que tenemos ahora que estar en un espacio cerrado, sin privacidad. Fíjense muy bien este entorno, sin privacidad. ¿Cómo va a ser un investigador una entrevista vía Zoom, vía videoconferencia, por no decir marcas, cuando está aquí el niño, la papá, el abuelito, o estamos en un entorno? Un privilegio que tienen y que deben tener las entrevistas es que son privadas, que se privilegia la confidencialidad y le vamos a otorgar a la persona que tenemos del otro lado esa seguridad. Entonces, en este entorno es otro de las restricciones que hoy se están viendo. Yo no puedo realizar una investigación de manera plena como solía hacerlo bajo este concepto. Bueno, ¿y cuántos tienen computadoras en sus casas? O sea, tenemos una en la casa para todos y la vamos tomando unos tiempos, y los niños, y el esposo, y la esposa. ¿Cómo hacemos esto? Y la otra parte que también comentamos ya es, bueno, y los que se llevaron sus aparatos a casa, traen su resguardo, tienen asegurada la información. ¿Cómo están protegiendo la información de terceros? Hoy día, lo dice el reporte a las naciones, los invito a todos a visitar nuestro sitio de ACFE México, ahí tenemos el reporte de manera gratuita, lo pueden descargar. Uno de los principales robos se refieren a la información, es uno de los principales activos en el mundo. Y hemos visto cómo desaparecen bases de datos enteras para al rato estar generando fraudes con nuestra identidad, lo que se utiliza como robo de identidad. Y este secuestro de información, este uso inapropiado, extracción de información, ¿cómo lo estamos protegiendo? ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cómo estamos nosotros responsables en una organización haciendo esos protocolos de atención? Porque esa es la primera puerta que se abre para que entren los defraudadores a una institución. ¿Cómo vamos a evitar la suplantación de identidad? Y también en este entorno encontramos que las oficinas de gobierno se encuentran prácticamente cerradas. Pareciera, y esto es algo triste, que se fueron de vacaciones todos.
Y hablo de vacaciones porque deben de estar resguardados, por supuesto, pero deben estar haciendo la actividad que les corresponde. Y entonces la parte de auditoría, de fiscalización, de acompañamiento o trámites que requerimos nosotros, que pueden ser en línea o pueden hacerse de esta manera virtual para obtener información que pueda ser útil en nuestras investigaciones, también está limitada. Entonces, está limitada y esa es otra de las limitantes que tenemos en nuestras investigaciones. ¿Cómo voy a investigar? Bueno, ya vimos privacidad, ya vimos en el espacio, ya vimos en la confidencialidad, pero también ya vimos en la confiabilidad de los sistemas. ¿Cómo voy a usar mi computadora? Tengo el material que voy a estar revisando. Si voy a hacer alguna revisión o estoy en proceso de una investigación, ¿cómo garantizo la certeza, la fiabilidad de esa información? Digo, me ha pasado muchísimo que me mandan correos equivocados. Empezando desde ahí, hay repositorios de su organización o por ustedes mismos creados para atender esa información, para que con toda la seguridad se pueda tener. Esos repositorios pues tendrían que estar claramente identificados y tener las más amplias medidas de seguridad. ¿Cómo estoy organizando mi investigación? Una investigación no es trabajo de una sola persona. Tenemos un trabajo en equipo. ¿Cómo me reúno con mi equipo? Estamos en plena, todo el día en el horario dispuesto para tal, entendiendo y informándonos de los hallazgos ambos. ¿Cómo valoro si a mí me toca ser la persona o ya se diligenció de alguna manera la recepción de las denuncias? ¿Cómo estoy atendiendo esas denuncias? Porque déjenme decirles también que otra parte es que se dispararon las denuncias por ciertas faltas de integridad. En otros casos y en otros países también están vinculados a actos criminales como son el acoso. En muchos casos acoso laboral, en muchos casos acoso sexual, en otros casos hostigamiento. ¿Qué otra cosa? El abuso de las funciones. ¿En qué coincide eso? El abuso de las funciones es los jefes, los subalternos, tratando de manera inapropiada, pues puede ser a pares o puede ser a subordinados. A pares es más difícil porque, bueno, siempre hay una medición. Pero bueno, también la otra parte que tenemos que ir construyendo es, bueno, estamos todos en un entorno de estrés, de diversa ansiedad, de situación diversa. Pero eso lo podemos entender. La otra parte es, podemos permitir hasta qué límites que alguien que esté en un mal momento pueda tener un acto con nosotros que en ese momento nos lastima. Pero si se vuelve recurrente, para mí recurrente es más de 2 veces, ¿verdad? Y decido denunciarlo, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo atiendo esa denuncia de alguien que está haciendo un trabajo, se siente acosado, está en este contexto generando una denuncia con datos, sin datos? ¿Cómo la voy a socializar con mi equipo de investigación? ¿Cuáles son mis trabajos que debo realizar? ¿Cuáles son las herramientas con que cuento para realizar esa investigación? Necesito, digo, en empresas chiquitas podemos conocernos cuántos somos. En empresas grandes, ¿cómo voy a acceder a ese expediente? ¿Cómo voy a saber quién es la persona? ¿Cómo voy a saber qué sucede? ¿O tengo que entonces que voltearme hacia el área de recursos humanos y atenderlo primero como una cuestión de clima organizacional mientras investigo? ¿Cómo califico, colegas, si es una falta grave que merece mi inminente atención o no? ¿Puedo entrevistar y sé quién es, en caso de no ser anónima, la denuncia para poder tener una entrevista en videollamada, en un entorno, por supuesto, seguro, en un entorno en que nos permita entender el caso, cuál es la denuncia, de qué se trata, y poder generar una entrevista remota, que estas entrevistas remotas pues son las menos indicadas en la vida de investigación cotidiana, pero que hoy tenemos que hacerlas. Y tenemos que realizarlas pues cara a cara con una videollamada. Porque si no sé quién está del otro lado, yo no puedo tener la certeza de nada, ni observar, ni atender otro tipo de conducta cognitiva que me puede ayudar a mí en la solución o en el encauzamiento de esta investigación. ¿Cómo realizo estas investigaciones? ¿Cómo realizo las entrevistas? Muchas de las preguntas que nos hacen es si se deben de grabar y se pueden grabar. Las organizaciones privadas tienen sus propias políticas. Las organizaciones pueden decidir que se graban y es una cuestión, inclusive desde que ustedes entran a una organización, pues, ustedes siendo video grabado, si quieres entras y si no te sales, ¿verdad? En entidades públicas vinculadas a la seguridad pública,
procuración de escucha, y de igual manera hay videograbaciones. Si yo voy a hacer una grabación, una entrevista y grabarla, tengo que informarle a la persona que vamos a hacer una entrevista que va a ser grabada o videograbada. Y hay dos alternativas. La primera, que me diga que no está de acuerdo y no se entreviste. Y la segunda, que me diga que no está de acuerdo, entonces lo entreviste yo sin la videograbación. Me llama mucho la atención porque en muchos de los casos pareciera que estamos esperando, y esa es mi apreciación a partir de años de experiencia y de entrevistar, soy entrevistadora forense certificada, que no es lo que nos va a decir únicamente lo que nos va a dar toda la hilación y las pruebas plenas, directas, indicios y hallazgos para documentar un caso, sino que es la suma de un todo que vamos a seguir. Ustedes pueden saber precisamente qué pasó, incluso haberlo visto, pero necesitamos revelar cómo pasó. Y el revelar cómo pasó no únicamente lo vamos a aprender si logramos la entrevista grabada. No, es la atención que yo ponga, mi atención plena a la persona que estoy entrevistando, las preguntas que voy a hacer, cómo la voy a abordar, la empatía que yo genere con esta persona y en su caso entonces los resultados que pueda yo obtener. De otra manera, pues la persona que tengo se cierra, no me da información, pero bueno, para ese entorno necesito saber con quién voy a interactuar. ¿Cómo obtengo el expediente de personal sin alertar a las personas y a las áreas que estamos haciendo una investigación? ¿Cómo? Bueno, esas son las habilidades de un investigador y no me refiero a que hagan algo a escondidas, me refiero a que pido 10 o pido 15 o pido 20 de un entorno, pregunto también con las personas que están alrededor, veo a la persona que está denunciando en su caso, si es una denuncia anónima, evalúo ahorita, pondero qué tanto puedo sostener esto mientras vuelve todo a la nueva normalidad. O sea, todos estos tipos de acciones y de investigaciones que tienen que ver ya con un trabajo de equipo, de colaboración. Va a cambiar nuestro enfoque, va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar también. ¿Por qué? Porque también es el otro tema. ¿Qué voy a investigar y cómo lo voy a investigar? La primera premisa que debe tener un investigador es creer lo que se está denunciando. Si ustedes de entrada no lo creen, de entrada están sesgando una investigación. Una previa, ni siquiera hemos entrado. Entonces, parte de lo que me están diciendo, de entrada creo que alguien denunció, o sea, hay alguien atrás y voy a investigar si tiene elementos suficientes para que se realice la investigación. Si son faltas a la integridad, si son faltas a la ética, si son faltas de conducta, si son faltas que caen en otro apartado laboral, que incluso puede ser del orden penal, para que yo pueda entonces hacer esa evaluación y ponderar cómo y a quién le corresponde atenderla. Decíamos que en el entorno gubernamental, estamos limitados a lo que nos establece nuestras funciones. A mí me llega una denuncia y mi actividad no es atención a ellas, yo tengo la obligación de enviarla al área correspondiente, fundada y motivada para asegurarme de la recepción y cuidarme de haber hecho lo correcto conforme a los principios generales. Y en las áreas privadas, ¿qué tanto entonces debemos nosotros informar inmediatamente a un área que sea la que atiende estas cuestiones de los hechos de los que hemos sido de conocimiento, ¿no? Entonces, parte de las investigaciones en este entorno tienen que ver con cómo vamos a desarrollarlas a partir de la lejanía, de esa adecuación a la normatividad, pero también entender algo más. ¿Cuáles van a ser los recursos con los que contemos? O sea, no vamos a contar con los mismos recursos, pero tenemos que allegarnos del mayor número de recursos que tengamos en nuestras manos. No podemos esperar que todos estén dándonos la información y sentados para que entonces me integren toda la información y pueda yo decidir que hay un hecho que sí amerita atención. Y en parte importante de esto son el uso de dispositivos móviles. Estamos autorizados para utilizar los dispositivos móviles de las organizaciones, tienen la protección de vida. ¿Estoy usando los de mi casa? ¿Puedo usarlos de mi casa? A riesgo inclusive de que por alguna cuestión, y voy a pensar que en una denuncia mandaron fotos, mandaron información, y me equivoco y le falta un punto a un correo y se la mando a no sé quién. Fíjense los riesgos porque han ocurrido, y han ocurrido muchísimos. ¿Cómo puedo investigar a partir de la información que tengo posibles colusiones, posibles fraudes en compras, que hoy día pues son de las más socorridas? Los fraudes en compras
Digo, ojalá aprovechen todos en esta pandemia, los gobiernos, a ordenar a las funerarias patito, porque bien nos comenta René que es un hecho indiscutible, que hay más, bueno, no hay más, pero aumentaron los fraudes a causa de víctimas de esto, y vamos a verlo acabando, los cobros ficticios que quieran hacer a las aseguradoras por muerte. ¿Por qué? Porque están las empresas de funerarias patito, las cenizas que le dan, las actas de nacimiento ficticias, toda una organización de asociación delictuosa, bueno, las mismas, ¿cómo se llaman? Las ambulancias, que ni son ambulancias, que recogen a las personas que aterrorizadas y de buena fe pensando que son unas ambulancias de las éticas, pues no solamente les quitan los bienes y demás, sino que los acaban haciendo firmando y unas deudas terribles. Todo ese desorden administrativo que va vinculado a corrupción son ataques que tenemos que ir integrando. Las compras, el entorno de las contrataciones. Muchas empresas tuvieron que hacer contrataciones inmediatas por esta situación emergente. Hubo algunas que contrataron a más de 1,000 personas. Yo no me quiero imaginar que contrataron a más de 1,000 personas en 3 días. ¿Cómo validaron la fiabilidad, la certeza de sus documentos, quiénes eran, sus background? ¿Cómo metieron en la empresa, en la organización, en hospitales, en personas que no sabemos, que me van a perdonar, pero no podemos en 3 días, en 5 días, en 10, contratar 5, 10 y 15,000 personas sin riesgos. Y esos riesgos inherentes van vinculados a posibles perpetradores de fraude, a posibles actos o conductas que inclusive a lo mejor no son perpetradoras de fraude, pero que no tienen el expertise que dicen tener y pueden causar un daño que no nos estamos imaginando. Entonces, todos estos temas de las... ¿Cómo revisan ustedes el perfil de las personas que están ingresando? La distancia social no quiere decir que inmediatamente dejo de hacer las actividades de control interno a las que estoy obligados para una organización. ¿Cómo las estoy realizando hoy día? Entonces, no me preocupó y me fui corriendo e hice lo que me pidió el consejo, hice lo que me pidió el jefe de contratar a estas personas, o becarios o servicio social. O sea, yo pienso que todos estos tipos de actividades que tienen que ver con las entrevistas potenciales, con las contrataciones, yo les llamo sumarias, ¿no? Con las expectativas de lo que la organización está esperando de mí, la parálisis que tuve también en el interior de mi actividad, porque no puedo con todo lo que hoy tengo que cargar. O sea, es algo, mi equipo también se deshace de alguna manera, no hay movilidad, tengo restricciones en el uso, muchos no tenemos ni siquiera internet en casa, ¿no? O se cae el internet. ¿Cómo voy a hacer las llamadas con mi jefe a la hora que me están pidiendo otra cosa de otra área? ¿Cómo me comunico con las áreas si no preví esto en la organización? Entonces, todos estos tipos de actividades tenemos que irlas pensando, y yo lo sugiero con que se haga todos esos actos que hemos nosotros visualizado hoy, que pudiesen habernos servido para la trazabilidad de una investigación y que no hemos podido hacer dadas las limitaciones, que las vayamos escribiendo y documentando y diariamente viendo cómo se van a integrar en nuestros procesos. E integrarlas en nuestros procesos significa que mucho del futuro va a depender que nuestras fuentes de información sean públicas, sean privadas, las técnicas que utilicemos para apropiarnos de datos, de documentos, sean de manera electrónica, porque va a cambiar muchísimo, no solamente por la pandemia, sino porque también hay muchos casos, muchos puestos, muchas actividades que se pueden desempeñar a larga distancia de una manera apropiada. El secreto va a ser, uno, especializarnos y entender esto, darnos el tiempo, entender las alternativas y buscar los mejores caminos. Y los mejores caminos tienen que ver con ciberseguridad, con la confidencialidad, con asegurar las mejores prácticas, con entender mis limitaciones, con exponer lo menos a la compañía y, por supuesto, también mi seguridad, porque la seguridad depende de cada quien, ¿verdad? Y hay cuestiones que sí se pueden hacer. Si tengo que ir a investigar una empresa que está en cierto lado en la misma ciudad, puedo salir de manera aislada, cubierta, y puedo ir a hacer algo que también lo podemos ver a través de los medios que se pueden realizar. Pero ese acto por sí mismo no me va a dar todo el entorno de una investigación. O sea, cuando entendamos en nuestro entorno que
las acciones que hagamos para obtener la información de las personas, de sus bienes, de las características, de las conductas que se le están achacando, de cómo se manejan, de las recurrencias, de investigaciones anteriores, de otros testimonios, de amigos, de sus redes públicas, todo ese tipo de investigación que hagamos y verlos de manera personal y entenderlo como un todo integral, nos pueden ayudar más al camino de conocer y llegar a un éxito en la investigación. Y por supuesto, yo siempre he dicho y sostengo que el éxito de una investigación, mucho de él, la mayor parte se centra en la planeación y en el equipo. Un equipo de expertos con toda la intención y con toda la resiliencia y adaptabilidad para escalar cualquier tipo de actividad y hacer de la mejor forma la investigación. Y por supuesto, va a haber limitaciones ahora y habremos de ponderar si son tan importantes para atenderlas en este momento, si no tienen alguna cuestión legal que pueda generarse, y entonces podemos postergarlas. ¿Y cuál sería la urgencia en relación a la organización, al core, a la situación que se pueda generar y al daño en su momento, si es patrimonial, que se esté generando? Y esas yo creo que son más sencillas de atender, y ahí tiene mucho que ver también la creatividad de los auditores y de los investigadores. Yo aquí acabaría mi intervención y abriríamos, si tienen algunas preguntas para realizar vía chat o vía Facebook, para que podamos atenderlas. A ver, René, no sé si puedes, ¿las entrevistas se pueden grabar? Pregunta alguien. Sí, señora, las entrevistas sí se pueden grabar, pero como les dije, cuando es para empleados, hay que hacerles saber que estamos grabando. Si no son empleados, sí podemos grabar. Y hay que decirle, señor, por proceso de transparencia en la investigación, estamos grabando, bien sea en video o bien sea en audio. Pero sí, sí se pueden grabar, y mi recomendación es que todo se grabe. En tiempos de COVID, que todo se grabe. El tema de uso de datos personales en tiempo de COVID, imagínense, eso es gravísimo. Los datos personales ni en tiempo de COVID ni en no tiempo de COVID son datos personales protegidos por la Ley General y la Ley Federal, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Es algo en lo que remarcamos. Las investigaciones no se pueden desatender por los tiempos de COVID y atender estos temas de datos personales, desatenderlos, ¿no? La documentación que están en los sistemas de compras financieros que se pueden presentar como prueba, yo pienso que sí, ¿no, René? Sí, por supuesto que sí. Todos los elementos que estén en los sistemas de la empresa o de gobierno son elementos de prueba y pueden ser obtenidos. Pero si son todo lo que está en los sistemas de una empresa o de gobierno son elementos de prueba. Así es. ¿Qué perfiles debe tener un investigador? Pues yo les diría que tienen que tener creatividad, conocimiento, expertise en las técnicas de investigación, en la aplicación de entrevistas, por supuesto, tener un ojo clínico, una percepción apropiada, y una percepción apropiada no viene únicamente del sexto sentido, es una percepción informada, una percepción a partir de la historia de su trabajo y de su profesionalismo, con un juicio profesional pues que pueda ser acertado, ¿no? En este sentido. Y yo le agregaría, Mona, también Sí. que tenga gusto por el análisis y que le guste más utilizar el cerebro y no el músculo. Eso es muy importante. El análisis es una parte primordial de una investigación, es como juntar un rompecabezas, o sea, es algo que solamente a las personas que nos gusta hacerlo, y vamos buscando esos atajos, esos caminos. Se nos cierra una puerta y la derrumbamos, ni siquiera la abrimos. Tenemos que aprender a ser echados para adelante, a no tener miedo. El no tener miedo, en ningún momento estoy diciendo que va a haber, que van a poner en riesgo su integridad, ¿eh? O sea, no. No tener miedo es, no va a haber algo que detenga mi investigación. Tengo que ser proactivo, ¿no? Es algo importante. Frase clásica para todos los investigadores: sin miedo y con ganas. Exacto. ¿Pueden poner algún caso de fraude en materia de obra pública? Uy, yo tengo muchos. ¿Tú quieres comentar alguno, René? No, la experta en la obra pública eres tú. Adelante.
más bien en investigación, ¿no? Porque si fuera en obra pública, a lo mejor quién sabe si no estuviera yo. No, pero yo creo que el tiempo no nos da para comentar en obra pública, Es pero muy importante. en obra pública generalmente va amarrado de la corrupción. Claro. Miren, la corrupción va amarrada a obra pública. ¿Y por qué? Porque donde hay bacheo es ganeo, decía un amigo. Yo digo nada más, en la iniciativa privada es menor el riesgo de corrupción en obra pública porque cuidan mucho su dinero los inversionistas. Y ustedes ven edificios de grandes bancos, de grandes hoteles y los construyen, pero rapidísimo, de una manera ordenada, de una manera pulcra y con el mínimo del presupuesto. Las obras del gobierno se van más largas que una cuaresma, siempre hay intereses. Yo cuando me ha tocado, y digo siempre porque digo, habrá una que a lo mejor no, carajo, no sé, pero siempre hay intereses. Empezando por revisar por qué se están contratando a esas constructoras, quiénes son, qué expertise, cuáles son los costos. No he conocido una sola obra en la que no se vayan los precios más allá. Y entonces tenemos que revisar no solamente el contrato original, sino los adendas que tienen que ver con el 25% que casi acabando te solicitan de ciertos conceptos que la propia ley te permite que puedas tú al mismo costo que contrataste ejercer más. Y entonces se me ocurre un ejemplo, en una obra integral o en una carretera tú pusiste 10 kilómetros de pavimentado en un precio menor porque lo demás era mayor y bueno, eso no te impactaba tanto. Pero ya habías acordado que acabando eso te iban a pedir 500 más al mismo precio. Y entonces ese sobreprecio pues ya no se vuelve porque la ley te lo permite. O sea, trampas en obra pública hay todas las que ustedes quieran. Desde cómo la dirijo, a quién se la asigno, desde las asignaciones directas, desde la falta de capacidad, desde la subcontratación, los materiales que se utilizan. Bueno, esa sería obra de nunca acabar. Yo creo que muchos de aquí tienen estas cuestiones y van en los niveles de gobierno y por supuesto van vinculados a los constructores, porque el gobierno en sí mismo no construye, ¿no? Entonces eso es algo importante. A ver, René, aquí, ¿cuáles serían los elementos importantes en una entrevista completa que permita contribuir a una adecuada investigación? Los elementos de... ¿me repite la pregunta? Elementos en una entrevista que permitan contribuir a una adecuada investigación. Elementos, ok. Que la persona entrevistada esté dispuesta. Número 2, que nos preparemos antes de la entrevista. Número 3, que tengamos todos los elementos de sustento en la entrevista. Y la entrevista son dos, la exploratoria y la acusatoria. Entonces, para la exploratoria es mucho más leve, mucho más fácil, pero tenemos que conocer todos los elementos. Y para la acusatoria ya tenemos que tener los elementos de prueba para que la persona confiese. Comentaste que el área auditora no debe ser investigadora. ¿Si No. puedes ampliar un poquito eso? Sí, claro. Los auditores generalmente pasan por todas las áreas auditando, buscando, preguntando, midiendo y, bueno, presentan su reporte. Cuando hay un fraude en un área y uno pide el reporte de auditoría, en el 99% de los casos, el área de auditoría nunca encontró nada. Y entonces, cuando le piden al área de auditoría que investigue, se convierten en juez y parte. El área de auditoría no debe investigar. El área de auditoría debe analizar, buscar, reportar, elevar. Pero el área de investigación es completamente diferente. Cuando sucede un fraude, un evento en un área de una compañía y le piden a auditoría que investigue, ¿por qué el área de auditoría cuando auditó esa área no lo encontró? No vio las falencias, no vio los errores, no vio las faltas de control. Ahí es donde se convierte en juez y parte. Y yo complementaría lo que comenta René, porque el perfil de un auditor interno es muy distinto al de un investigador o un auditor forense. Desde las habilidades, desde la preparación y desde su función. La función de un auditor interno es acompañamiento en la organización, a los procesos, a verificar las políticas, que todo esté caminando acorde al programa antifraude o de compliance, pero es difícil que pueda tener las dos cachuchas. O sea, el perfil tiene que ser de personas que sean apropiadas para realizar las actividades de investigación. Pero en muchos casos, Rani, seguramente te ha pasado que dadas las compañías que
pues unos por ahorrar y otros porque piensan que así debe de ser, pues ponen a las mismas personas a realizar esas funciones. Totalmente distintas, no tienen las mismas actividades, perfiles y demás. Los datos biométricos, pues los datos biométricos son datos personales que deben de... Perdón, Mona, yo me quiero volver un poquito a lo anterior. Sí. Recuerden que el área de auditoría es la tercera barrera de control. Y en el momento en que no ejercen su función como tal, es donde vienen los fraudes y los problemas. Esto es importante. Y también entendemos que no siempre el área de auditoría interna va a poder revisar todo, pero si revisa lo mismo siempre, va a pasar lo que comentamos, no va a encontrar las áreas de riesgo, no va a encontrar los fraudes. Y entonces yo creo que las áreas forenses o de investigación deben depender directamente de la alta dirección o de un comité de ética para poder evitar en su momento un conflicto de interés. Eso creo que también es algo Claro, el principal principio, valga la redundancia, de un área de investigaciones es la independencia. es algo muy importante, muy Ahora sí, importante. ¿qué Yo creo decías que la de los investigación y la biométricos? auditoría interna, ¿eh? Porque si ustedes van a decirle que sí a todo el jefe y no le van a hacer observaciones en relación a la falta de controles, y no nomás porque lo diga el triángulo de Donald Tracy, sino porque la oportunidad es el primer elemento, el más amplio para cometer fraudes, donde las personas saben que están el espacio abierto para que eso pueda lograrse, ¿no? Te desvié de lo de biométricos. Sí, biométricos. En relación a Biométricos, la pregunta es confidencialidad, cuidado de los biométricos. ¿Cuál era la pregunta? que la protección de los datos biométricos son personales, que si hay seguridad en ese sentido, los bancos lo deben integrar, Todo depende de es un los riesgo controles. exponencial. Claro, todo depende de los controles que tenga cada una de las compañías en los sistemas de biométricos. Los biométricos son números que se traducen en información, pero es todo un proceso. La empresa está obligada a cuidar la información de los biométricos para externos también, pero los biométricos son generalmente utilizados para accesos y para controles. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar la información, pero también tenemos la potestad de utilizarlo en beneficio propio. Ok. Alguien me preguntan cómo comentan que esté normado, pero en el caso de gobierno, ¿cómo se puede investigar un evento si han existido modificaciones dentro del diario oficial como manuales internos? Es que las investigaciones se hacen con la reglamentación, con los lineamientos que ocupan en el momento en que ocurren los actos, en ese momento. Si algo Sí, va cambiando, no quiere decir que va a limitar nuestra investigación o la va a hacer distinta. pero ahí te aclaro también, Muna, que les dije anteriormente, que hay que validar qué legislación estaba vigente en el momento en que se cometió el fraude. Claro. No lo exime del acto punible, pero también todo depende, porque si en el diario oficial de la Federación no estaba penado o no estaba normado, pues no lo puedo juzgar por algo que no estaba penado ni normado. Entonces, por eso les decía, hay que evaluar las políticas, procesos, procedimientos que estaban vigentes en el momento en que se cometió el hecho. Ahora, que estaban muy viejas, no estaban actualizadas, es otro tema, pero hay que evaluar cuáles estaban vigentes. Claro. Y algo muy importante, no podemos investigar algo que no está sancionado en la parte de ética e integridad en una organización. O sea, algo que denuncien que no está sancionado, voy a poner el ejemplo del conflicto de interés. Si el conflicto de interés que en el sector público sí está claramente definido y establecido, pero no en todas las organizaciones o empresas. Y entonces alguien denuncia un conflicto de interés alegando que contrataron a su cuñado como proveedor o a alguien ahí en otra área, y esto no está normado. Tendríamos que ver en el contexto de la organización, uno, la pertinencia de incluirlo en la norma como algo importante en relación a el conflicto, normarlo, eso no quiere decir prohibirlo, porque entonces muchas empresas tienen la política de que pueden trabajar familiares, pueden contratarse proveedores bajo ciertas condiciones. Entonces también saber qué estamos investigando. ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿No? ¿Quién se debe de encargar de contratar al investigador en una organización? Yo pienso que la alta dirección, ¿no, René? Sí, el área que tenga más independencia e interés. Sí, porque si dejan que el investigador lo contrate a alguien de un nivel medio o mediano y que no tenga esa, ¿cómo le llaman? Cuando estamos con la organización
esta pertenencia y responsabilidad, pues luego estamos pensando en meter al compadre, al cuate, a la cuata y no al perfil apropiado. Lo que no se puede permitir, Muna, es que se contrate al despacho el área que fue afectada. Claro, que ese es otro de los conflictos de intereses, ¿no? Algo que se ha hecho bien común, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción que me están preguntando, ¿debe el auditor realizar la investigación completa para su autoridad investigadora o basta que exista una observación de algún punto mínimo? Para los que nos escuchan de Latinoamérica, el Sistema Nacional Anticorrupción en México, hace un par de años, estableció entre las actividades para el sector público la creación de unidades de investigación para que después, o para adscritas a unidades de fiscalización o de auditoría, órganos internos de control, para que de generarse o de revelarse actos administrativos o conductas de índole penal que puedan ser proclives a una sanción ahí tipificada, se puedan realizar las investigaciones y los procedimientos correspondientes. La pregunta es si la autoridad, las auditorías tienen que entregar todo. No, el auditor es auditor. El auditor tiene como función primordial hacer, y cada quien tiene sus facultades, y me entenderán los colegas que también están en los institutos de auditores internos de Latinoamérica, tiene como facultades las que le marca la ley. El auditor interno va a ser el acompañamiento, va a ser un auditor preventivo en las organizaciones públicas para validar los procesos, procedimientos, acompañar las compras. Hoy mismo debían, lo digo con esa tristeza de que están de vacaciones, estar acompañando las compras para evitar todo lo que hemos sabido de corrupción y lo que se va a saber todavía. Esa es la labor de un auditor interno. Y cuando acaba una auditoría o en las áreas de fiscalización que son las externas, tendrían que fiscalizar ex post o bajo denuncia y acabando su investigación, si tienen elementos suficientes para determinar que hay faltas a calificar, deben de enviarlas al área de investigación. Y miren, esa área de investigación, porque me quitó de la cabeza lo que iba a decir hace ratito, ahí pusieron la mayor parte a sus cuates y a sus cuates. Y entonces esas áreas están paralizadas. Esas áreas son inservibles en este país. Son inservibles porque no ha habido esa voluntad en verdad de poner a gente especializada. Tienen las facultades, tienen los recursos, pero bueno, están esperando órdenes. Esto que comentamos, la independencia y la objetividad no se hace. Entonces, lo ideal es que acaba esta auditoría, la mandas al área de investigación y esa área investigadora va a hacer todos los procedimientos que tú no acabaste de hacer. Sigo la ruta del dinero, sigo los elementos que tienen que ver con bienes, todo lo que no acabe, pero que sí algo tiene que hacer el auditor, por supuesto, ¿no? Entonces, el auditor generalmente evalúa procesos, controles y procedimientos, pero no investiga, porque no tiene el alcance ni las herramientas para investigar. El auditor, en términos crudos, encuentra las irregularidades y el área de investigaciones las sustenta. Y sobre todo, cuando las encuentra el auditor es porque tiene los indicios suficientes o la evidencia para decir aquí está pasando algo. No nada más para decir, se me hace, no. Hay, y entonces esa parte que le faltó de sustentar y de fortalecer es la que tiene que hacer la de investigación. Dice aquí cómo acotar el uso de bienes públicos, vehículos por parte de servidores públicos en esto de COVID. Pues son dos temas, no más que dos temas, puntos. Lo siguiente, los vehículos son para utilizarse para cuestiones de esta índole si se requieren, una emergencia como esta. Pero si las tienen para cuestiones que tienen que ver de paseo y su casa, pues nada más hay que tomar foto, el video. Ahora es una maravilla esto de tener redes, ¿no? Pues no deben ser para eso, deben ser para el uso de las funciones a las que están establecidas. Entonces, más que acotar, pues también es hacerles un auditor interno, debe ser un atento llamado a todos los de su dependencia, entidad, organización, a que tengan el uso adecuado y apropiado de los recursos materiales, financieros y humanos, ¿no? Pero hay que complementarlo, Mona, con una política muy estricta de cuál puede ser el uso de los recursos que se le asignan al empleado. Tiene que estar amarrado con una política. Por supuesto, porque si alguien agarra el carro, decíamos hace un rato, ¿no? En varios ejemplos, y no está calificado que no lo tome, pero en la parte pública sí está bastante restringido eso, en la parte es claro. Entonces yo creo que eso es un llamado primero atento, no tenemos que ser agresivos,
a que los carros permanezcan, bla. Y bueno, yo creo que en esta época deben estar apenas con los carros necesarios para ponerlos a disposición del sector salud, o bueno, no sé, ¿no? Pero ahí sí, la política debe generarse en la política del bien común, del mejor proveer, ¿no? Sí. Preguntan también que si las investigaciones administrativas se recomienda suspenderlas hasta que acabe la pandemia. Pues si se les prescriben en la mano, ¿qué? ¿Se les van a prescribir? No, desafortunadamente no pueden parar porque en algunos países tenemos términos de ley. Entonces tenemos que seguir adelante. La ley no va a cambiar para la pandemia. No ha habido un comunicado en ningún país de Latinoamérica de que las investigaciones administrativas tienen que parar o se les da una prórroga por la pandemia. No, tienen que seguir adelante porque tienen términos de ley. Y aparte, los que hacen las investigaciones que están en su casa, pues pueden hacer el mismo tipo de investigaciones, el expediente digital, o voy a la entidad en ese momento, reviso el expediente. O sea, la seguridad significa que yo no voy a estar cerca de un conglomerado, de muchas personas. O sea, tenemos que cuidarnos, pero no podemos dejar de decir que ya no voy a hacer nada porque hay pandemia, ¿no? O sea, Correcto. todo el sumo cuidado que deba de haber, ¿no? Los procesos de información en dispositivos, René, deben ser con la autorización del propietario. Depende. Si son equipos de la compañía, no. Y si son personales, sí. Esto significa que debe haber una política de seguridad en las compañías, en las organizaciones, en la cual expresamente se haga del conocimiento de los empleados que en cualquier momento los equipos pueden ser revisados. Esas políticas de seguridad y de auditoría. Yo recuerdo que hay una institución aquí en México que estábamos en alguna reunión un día, el año pasado, y entonces de repente tocaron la puerta y dijeron, venimos de sistemas, venimos a hacer una auditoría, un levantamiento. Tenemos que, yo no sé, ¿cómo es que es eso? Es 2, 3 programas al año de auditoría. A esa hora, sin tocar nada, te levantas, ellos se quedan, sacan la información de tu equipo. O sea, es parte de la política, ¿no? Nada de que esperen, me voy a sacar mi disco. No, o sea, esa es una política. En esencia, legalmente, todos los equipos que hayan sido proveídos por la compañía son de la compañía. Si el empleado tiene cosas personales en el equipo de la compañía, lo lamentamos mucho, porque el equipo es de la compañía, los medios son de la compañía. A eso sí se tiene acceso irrestricto, no se tiene que pedir permiso. Y si los equipos son personales, sí se tiene que pedir permiso del empleado. Ahora recordemos que cuando se está haciendo una revisión de equipos, bueno, todo lo que se considera personal no se revisa. Es una cuestión que tiene que ver con, pero bueno, lo ideal es no tener nada en estos aparatos, ¿no? En una declaración que se recibe por correo electrónico, ¿tiene validez legal una declaración dado que carece de firma? Sí, señora, siempre y cuando se pueda determinar de forma forense el origen del correo. Sirve como indicio, es un indicio más para un proceso. No es un elemento de prueba, no, es un elemento de prueba. Es un elemento más para que ustedes en conjunto en la valoración tengan, por supuesto, pero bueno, si una declaración que no sabe ni de quién es como las denuncias anónimas. Alguien me decía, pero es que no las revisamos porque no traen firma. Le dije, oye, pero en el mundo entero las denuncias anónimas son lo que se está tratando de empujar, porque el miedo es de que hay represalias, nos corren, nos señalan, bueno. No, a ver, aquí hay varios conceptos, es decir, se recibe la denuncia anónima, que precisamente el sistema permite que sea anónima para proteger la identidad del denunciante, siempre y cuando pues haya sido con buena fe. Entonces se hace la investigación y no se busca el origen del denunciante. En un proceso de estos, buscar el origen del denunciante es uno de los errores más grandes. Cuando es un tema de amenaza, cuando es un tema de malicioso, sí se puede rastrear el origen de la denuncia por medio de la IP, o sea, de la dirección de donde la persona se conectó para mandar. Y hay otros elementos también que ahorita no me quiero desgastar en eso, pero sí se puede hacer y sí se debe hacer cuando es malicious, cuando es malicioso. Cuando es una queja normal, no se debe investigar el origen de la queja. Sí, nosotros tenemos, para los que estén interesados en profundizar en esto, tenemos los cursos que impartimos de entrevista forense, de ciberseguridad, de técnicas de investigación en cómputo forense, y depende del tipo de todo esto es lo que se da. Preguntan, su empresa es muy pequeña y como auditor me asignan como investigador,
¿Cómo puedo ser lo más objetivo? ¿Me puedo autoacusar que no efectué correctamente una revisión? ¿Cómo se incrementan los riesgos en una empresa aseguradora en tiempos de COVID? Son dos preguntas diferentes. Para el primer caso, yo creo que lo lógico es que levante la mano con sus jefes y que diga que hay un conflicto de interés y que necesita un apoyo de o un despacho externo o de una persona de otra área que sea independiente a la de él. Esa es la respuesta más lógica. Y Coincido ahí. número dos, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo se incrementan los riesgos de una empresa aseguradora en los tiempos de COVID? Uy, ahorita en tiempos de COVID hay tantos muertos de COVID que no están muertos. Ahora, ¿aseguradora de qué? ¿De autos, de vida, de salud, de Todo qué? eso. Sí, Autos, no. ¿sí? Sí, no. El tema de COVID es que mi mamá se murió, pero ahorita el tema de en la aseguradora, el riesgo alto es de los muertos de COVID que no están muertos, porque el tema es que los de COVID nadie los quiere tocar y los están cremando. Entonces no hay elementos sustanciales de investigación forense. O a lo mejor alguien llega con una identificación apócrifa, ¿no? De las miles que resultan de los que las falsifican, con esa cuestión y resulta que se murió y entonces con esa identificación no dan de baja y entonces, no, se viene y vamos a enterarnos, ¿eh? Porque Sí, esto va a pero traer... el riesgo ahorita en aseguradoras de vida y salud es el riesgo de muertos de COVID porque no los están enterrando, sino los están cremando. Y además, un riesgo adicional es que el volumen es muy alto y los crematorios están saturados y están traspapelando la información. A veces creman a uno que no era, en fin, está horrible. Es el No, riesgo alto en ahorita. los pueblos no quiero ni imaginarme, o sea, No, vamos no, a no, verlo olvídate, todavía ni te imagines, y ni te esperemos imagines. que en el seminario de noviembre, si se logra hacer ya con las medidas y con ciertas cuestiones, podamos tocar temas de estos. ¿Es necesario estar certificado para hacer investigación forense? No, no es No. necesario estar certificado, pero yo sugiero, y René y todos, que tengamos una certificación y el expertise. La certificación de Certified Fraud Examiner, que tiene las 4 áreas, para mí es la ideal, no porque sea de ACFE, pero la certificación me da un plus internacional, ¿no? Que me permite hacer. No sé qué quieras comentar de... Es cierto, ACFE da una certificación internacional en análisis forense de fraudes, pero para investigación general, para investigación grande, macro, hay otras certificaciones o hay otros cursos o simplemente el pensum académico por experiencia se lo pueden acreditar. Claro. Pero lo ideal, ahora, ACFE es la organización más grande a nivel mundial reconocida en investigaciones de fraudes, pero hay muchos de ustedes que no solamente se relacionan con fraudes y hay otras posibilidades. Yo no sé, en la última lámina mía, y no es tema de marketing, pero si alguien quiere que lo apoyemos en algún otro tema, de eso los podemos ayudar y desafortunadamente esto es solamente experiencia. Experiencia y ir de la mano como con ACFE. ACFE es el único que de verdad nos da de la mano a todos. Nos lleva de la mano a todos. ¿Qué futuro tiene la auditoría forense? Pues tiene, yo pienso que el mayor futuro hoy día, imagínense todo el nivel de corrupción y fraudes que genera esta pandemia, que va a generar en un futuro porque cada vez hay menos controles en las organizaciones, cada vez hay menos control en la metodología para el reclutamiento y cada vez está más, algo cambia en las personas que vamos modificando nuestra conducta y nuestra, yo digo también conducta moral, ¿no? Entonces, Claro. cada vez hay más espacio para esto. No, y el futuro es exponencial porque siempre detrás de un fraude hay un ser humano. Y mientras haya seres humanos va a haber fraude. Así que hagan la ecuación. Decía un amigo mío que en paz descanse que de repente le roban a los pobres para que lo paguen el resto de sus generaciones, ¿no? O sea, todo lo que se llevan y lo que hacen, tanto en obra, en salud, en todas estas cuestiones. ¿Puede el sustento legal de una rescisión de contrato para que no, al quien no quiera proporcionar su laptop para investigación? Sí, generalmente se utiliza es pérdida de confianza por honestidad y probidad. Esa es la respuesta corta. Oigan, pues déjenme decirles la otra parte de esto. Alguien que no quiere devolver su laptop,
¿Cómo lo van a tener en su organización? A ver, explíquenme. O sea, ¿cómo? No se me da mi gana de devolverte la laptop y hazle como quieras. O sea, no nada más la parte laboral, la parte que tiene que ver con la apropiación de algo que no le corresponde, ¿no? Claro, pero acotemos a que es el laptop de la compañía, porque ahí Sí, no es solamente rescisión así de es. contrato por honestidad laboral y honestidad y probidad, sino también por robo. Claro. Si es su computador personal, generalmente es por pérdida de confianza. Pregunta una compañera que si se puede intervenir un equipo de la compañía a través de acceso remoto y grabar la pantalla a la cual se está accediendo. Sí, sí se puede. Todas las compañías tienen medios para acceder a los computadores, de lo que escribe, lo que habla, de lo que envía, de lo que recibe. Si es posible, es legal y son medios de control que tienen las compañías. Si es posible y si es legal. Pero aparte, fíjense que hay empresas, organizaciones que ya los tienen como parte de su política de prevención y de detección. Son ciertos softwares que están públicos y todo el mundo los conoce, los que quieren que considerarlos, porque entonces con eso los programan con palabras del área de compliance o el área de investigación de las grandes compañías globales, van monitoreando para ver si hay alguna cuestión que ponga en riesgo algún correo, alguna palabra clave, corrupción, dinero, contrato, ¿no? Entonces sí existen, por supuesto, y sí se Sí, ven, y son parte de los protocolos de seguridad que deben estar documentados y enterados. Sí, Sí, a eso agreguémosle los temas de pornografía, en donde pues ya muchas empresas tienen prohibidos los accesos, se monitorea eso también, se monitorea los mails que no son corporativos, a donde se manda información y a donde se recibe información, a donde se mandan archivos y de donde se reciben archivos. Y obviamente todo tiene un truco, pero no se los voy a enseñar en ese momento, pero sí se monitorea todo. Si preguntan si el área de Contraloría debe tener auditoría forense, la Contraloría más bien debe conducir una investigación. La Contraloría debe tener entre sus funciones esto, investigación incluso ahí. Recordemos que las Contralorías, tanto en el sector público como privado, tienen ciertas facultades y ciertas atribuciones y por tanto competencias, pero pues son los órganos que en un momento realizan investigaciones que tienen que ver con faltas a la integridad, por ejemplo, y todos estos temas. En otros casos, para las cuestiones que tienen que ver con daños patrimoniales, prefieren contratar un externo. Y comenta una compañera de Costa Rica, René, si es habitual que la auditoría o si hay alguna norma internacional. Dice, escuché, las auditorías no hacen investigaciones, que en Costa Rica sí es normal que lo hagan, ¿no? Entonces, Bueno, lo normal no quiere decir que sea lo correcto, exactamente, pero exactamente. entonces es importante que busquen independencia. Las áreas de mayor independencia dentro de una corporación generalmente es el área jurídica. El área de investigaciones o es independiente completamente o contrata un despacho independiente o le reporta al área jurídica. Pero lo que sea común y normal y que sea la práctica no quiere decir que sea lo correcto. Sí. Sí, y luego lo que hacen es que pues, es lo que se venía haciendo, ¿no? Cuando hoy escuchamos eso, quiere uno desmayarse, es que así se venía haciendo. Hay que cambiar lo que se venía haciendo. Si Sí, no queremos... los usos y costumbres en las corporaciones no sirven. Así es, así es. Recorridos virtuales, esto es algo que yo he sugerido mucho cuando hay que hacer inspecciones físicas o determinar que alguien recibió. Las personas que están recibiendo en tal lugar, bueno, ya con todos los aparatos, se está dando ahí vista, fe de que se está recibiendo y es un modo también de inspección de temas que estamos viendo en relación a lo mejor insumos, cuestiones que tienen que ver con actos de nuestra revisión que estamos formalizando o llevando a cabo, ¿no? Yo creo que es algo que sí es válido, ¿no? Y por supuesto, nada más necesitamos asegurarnos que lo estén haciendo en tiempo real, ¿no? Que no te hayan puesto una grabación y nos estén engañando en ese entorno. Yo no sé, yo ahí me quedé perdido, Muna, ¿qué significa recorridos virtuales? Porque Que, por para... ejemplo, te digo, ahorita, por ejemplo, fíjate que voy a entregar 100 tazas de estas que tengo aquí en mi mano. Y entonces saco las tazas y tú ahí lo estás viendo a través del Zoom y lo estás viendo que está la persona y que está la entrega y estás viendo la bodega, porque no puedes ir dado que está en otro estado, pero virtualmente tienes acceso en el momento en que se están llevando a cabo. Ah, no, eso sí es perfectamente válido y perfectamente legal, porque Así. los otros recorridos virtuales que hacemos es el de las finanzas de los empleados,
¿Qué Sí. recibe él en sus cuentas bancarias que no sea directamente relacionado con su ingreso salarial Sí. para prevenir un fraude? Dice O, aquí un compañero que si existe algún programa en donde se busquen auditores con talento joven, con voluntad y el don para ser auditor, no creo, pero si existiera sería muy malo, sería hasta una falta grave el que esté requiriéndolo de esta manera, porque un auditor no se contrata bajo esas premisas. Puedes contratar a las personas para esto desde el nivel servicio social, becario, y entonces van creciendo y aprendiendo. La otra pregunta es, René, ¿cómo identificar mentiras en una entrevista vía videollamada, ¿no? Para detectar el lenguaje corporal. sí, es la parte más complicada, es la parte más complicada en este mundo virtual, y es que ya no, la kinésica o el lenguaje corporal se pierde mucho. Entonces lo que hacemos es una batería de preguntas en donde podemos detectar si la persona está mintiendo o no. Y nos apoyamos en otras tecnologías que no tienen que ser necesariamente el polígrafo o la entrevista presencial, y es el BSA o el BSR, que se llama Voice Stress Recognition o Voice Stress Analysis. Para ustedes, para que todos sepan, los que no lo saben, cuando las personas mienten, las cuerdas bucales se tensan involuntariamente, y con esta tecnología lo podemos detectar, y no necesariamente tenemos que estar presencialmente, lo podemos hacer por teléfono, podemos grabar la llamada. Entonces es una forma, pero generalmente es por la experiencia del entrevistador en la batería de preguntas, y si quieren o si no tienen mucha experiencia, se apoyan en el BSR o en el BSA. Bueno, y el otro tema importante es que imagínense que en persona nos mienten, ¿no? Y luego no nos damos ni cuenta. Ahí está la sagacidad, la observación, pero la otra parte es lo que yo tenga de elementos para saber que el que tengo enfrente me está mintiendo. O sea, hay cosas que yo ya voy a saber porque hice la investigación. Y diga lo que diga, yo voy a tener claramente identificado, Claro, ¿no? ahí viene la preparación de la entrevista. Uno tiene que estar preparado, no importa que esté presente o no presente, pero la preparación de la entrevista es fundamental. Así es. ¿Qué se recomienda para acabar con la relación entre impunidad y corrupción? Pues para mí la impunidad fomenta la corrupción y la corrupción alimenta la impunidad, y la única es sanciones, sanciones ejemplares y que sí caminen los asuntos, que haya denuncias con resultados, pero denuncias De serias. acuerdo. Sí, esa es la ecuación. Déjame ver qué las características que deben tener las evidencias digitales para que sean consideradas, por ejemplo, un expediente digital. A ver, quien extrae la expediente, es amplia la pregunta, pero te voy a tratar Sí. de hacerla lo más corto. Primero, se tiene que demostrar que la evidencia salió de un sistema. Entonces, no es que yo agarre un Word y le haga una edición. No, tengo que demostrar por la IP, por la cadena, de dónde viene, que es un correo corporativo. Número dos, quien extrae la información tiene que ser una persona certificada, o que sea la autoridad certificada en eso para que sea válida. Número tres, hay que tener, si recuperamos equipos, hay que tenerlos en un medio, hay que hacer acta, hay que hacer cadena de custodia para que todo sea válido. Pero esto es casi que, todo este tema es casi que tema de otra conferencia. Y déjenme decirles que en la parte pública, cuando nosotros solicitamos información a una dependencia y nos la envía digital, que ahora se está haciendo para estos temas de revisiones, pues la validez la da el propio envío de la información, porque está siendo enviada por el dueño de la información en un correo oficial y dada en un oficio, en un correo oficial como tal, ¿no? En esta que es la cadena de custodia. Entonces, Sí. en las organizaciones, pues hay que cuidar que sea el área emisora la que la esté enviando, certificada, y en su momento, no certificada, sino digital conforme es, y en su momento, pues ya se hará una certificación aleatoria, ¿no? Pero el Sí, tema es que no nada más nos fundemos en lo que nos están mandando, sino en otro tipo de evidencia circunstancial. sí, en Latinoamérica estamos muy atrasados en lo que se llama firma digital, pero ese es otro de los medios que ya yo creo que el próximo año ya quien mande un mail, quien mande un correo electrónico por algún medio, ya se va a tomar como una firma digital. Sí, se está caminando hacia allá, que es lo ideal. Y ahora esto va a buscar mucho este tema porque estamos tratando ya ahora el mundo de que haya muchas cuestiones digitales y se ahorren en este sentido, ¿no?
Correcto. Esto, la verdad, dice, si existe una resolución judicial y un tercero, no podríamos contestar porque no tenemos casos del expediente. Sería, ¿quién debe dar seguimiento con esta pregunta para cerrar ¿quién debe dar seguimiento a la línea ética de denuncia, a la línea de denuncia? ¿Auditoría o recursos humanos? Miren, ahí hay varias líneas. Algunas empresas externas reciben las quejas de línea de ética. Ellos hacen un preanálisis y eso va al comité de ética de las empresas. Y las empresas en algunos casos toman la decisión de que alguien lo investigue, o recursos humanos, o jurídico, o auditoría. No es lo correcto. Lo correcto es que sea una empresa externa que reciba la línea de ética y la misma empresa que lo investigue para que haya transparencia, porque en el comité de ética hay muchos conflictos de intereses. Sí, yo siempre sugiero que sea un externo, y un externo que garantiza, un externo serio, no de los que también crearon Patito que son nuevos, sino un externo serio que les va a garantizar a todos que hay un protocolo de atención, que ya está establecido el canal de la denuncia, cómo se va a hacer, e inclusive si está contratado también para hacer una investigación previa o no, pero no hay como la línea externa que le quita las manos a los que están dentro. De acuerdo. Bueno, Ahora, pues, cada caso que llega por la línea de ética, perdón, hay que hacer un preanálisis. Recuerden que el 98% de los casos que llegan por la línea de ética no es de verdad, honestamente, es porque quieren venganza. Entonces, puede que dos cosas estén bien y las otras 10 estén aumentadas, entonces hay que hacer un preanálisis. Y en el comité de ética está el de auditoría, el de jurídico, el director general de la empresa, y no tienen conocimiento ni experiencia en esto y a veces se toman decisiones sesgadas. yo espero que todos sigan capacitándose. No hay como estarse actualizando en estos temas. Nadie va a ser un buen auditor nada más de oídas, sino en la práctica, pero con todas las habilidades, las destrezas. Y bueno, en este entorno, las organizaciones que requieran algún apoyo, consulta, consejo pues estamos para servirles, pero siempre pensando que necesitamos certificarnos, necesitamos conocer más de los entornos que tienen que ver con la prevención, la detección y la investigación de fraude y corrupción, porque no acabo de entender por qué la delincuencia siempre va muy adelante de nosotros y nunca logramos alcanzarlos, ¿no? En ese sentido. Yo te doy la respuesta, Mona, porque no tienen compliance ni recortes presupuestales. Pues muchos, aunque los tengan, pero también tiene que ver con algo muy importante que yo la pondero por todo, la integridad de quienes están a cargo de las organizaciones e instituciones. Porque Sí, los que cometemos estas acciones somos las personas. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, y les deseamos a todos que tengan un confinamiento dentro de lo que cabe feliz, pensando que todo pasará, y que bueno, son tiempos que hoy nos tocó estar guardados y por algo pasan las cosas. Hay que trabajar y estar más cercano a nuestros afectos y tratar de ser mejores personas en el ámbito profesional, en lo interno y en lo externo. Deseamos lo mejor. René, muchas gracias por tu apoyo. A ti. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, que descansen todos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias.